Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de noveno grado. Vamos a iniciar una nueva semana, la semana del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre. Iniciamos con los contenidos de la semana. Recuerden que aparte de esto tenemos las sesiones de Zoom, ¿sí? Vamos a ver la clase del día martes 1 de septiembre. El tema es ángulo inscrito a partir de un ángulo central en una circunferencia. Dice, cualquier ángulo cuyo vértice pertenece a una circunferencia y sus lados son secantes a este llamado ángulo inscrito. Pero si su vértice además es el centro de la circunferencia, se llama ángulo central. El ángulo central y el ángulo inscrito tienen una característica, que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Basta yo con conocer el ángulo central para poder encontrar el ángulo inscrito en una circunferencia. Veamos nosotros el siguiente ejemplo. Nos dice, encontremos la medida de un ángulo inscrito a una circunferencia cuyo ángulo central correspondiente al mismo arco mide 170 grados. Bien, vamos a utilizar la fórmula. Dice que ángulo inscrito es igual a 1/2 del ángulo central. Venimos y decimos, vamos a decir, ángulo inscrito es igual a ángulo central y ese dividido entre 2 o 1/2 del ángulo central. Es el mismo proceso, ¿sí? Basta con conocer el ángulo central para nosotros saber el ángulo inscrito. Aquí el ejercicio ya nos lo dice, cuyo ángulo central correspondiente al mismo arco mide 170 grados. Entonces venimos y donde está el ángulo central, colocamos ahora la medida que es de 170 grados. Dividimos entre 2 y así vamos a llegar a conocer la medida del ángulo inscrito. 170 grados entre 2, esto nos da 85 grados, ¿sí? Ya tenemos entonces ahí la medida. Vamos a apoyarnos nosotros de GeoGebra clásica. Aquí tengo la circunferencia. ¿Cuál es el ángulo central, chicos? Recuerden que es aquel que justamente partimos desde el centro con nuestro transportador y medimos 170 grados con nuestro transportador, ¿sí? Hasta donde esté los 170 trazamos la línea, ¿sí? Unimos dos radios. ¿Cuál es el ángulo inscrito? Es aquel que parte desde donde tenemos medido los ángulos. En este caso, donde inicia es de B, luego donde finaliza es en C. Unimos estos dos y no importa en qué posición tengamos el ángulo, ¿sí? Este ángulo inscrito que está dentro de la circunferencia va a ser la mitad del ángulo central. Nosotros ya nos dimos cuenta que 170 es el ángulo central y el inscrito, o sea, este debe de medir 85 grados. Demostrémoslo. Vamos y midamos el ángulo. Recordemos que se mide sentido antihorario. Inicio y luego fin. Acá nos dice que es 85 grados. Nos vamos a la opción de mueve para que ustedes visualicen mejor. El ángulo inscrito es de 85 grados. No necesariamente el ángulo inscrito va a estar acá, se puede mover, miren. Lo moví acá y exactamente siempre sigue siendo la mitad del ángulo central, ¿sí? Es así como nosotros logramos demostrar que esto es cierto. Bien, continuamos ahora con el siguiente contenido. Hola chicos, continuamos con la clase del día jueves 3 de septiembre. Ahora veremos el tema ángulo central a partir del ángulo inscrito en una circunferencia. Anteriormente veíamos ángulo inscrito a partir del ángulo central. Decíamos que era la mitad. Entonces, si nosotros queremos conocer el ángulo central y conocemos al ángulo inscrito, basta con multiplicar 2 veces el ángulo inscrito
para obtener el ángulo central, ¿sí? Veamos un ejemplo. Nos dice, hallemos la medida de un ángulo central que subtiende el mismo arco con un ángulo inscrito, cuya medida es de 98 grados. Me dan el ángulo inscrito que es de 98 grados. La fórmula nos dice que el ángulo central es igual a 2 por el ángulo inscrito. Ya lo tenemos nosotros acá. Entonces vamos a sustituir 2 por el ángulo inscrito que son de 98 grados, ¿sí? Y 2 por 98, esto nos da exactamente 196 grados. Si se fijan, para obtener el ángulo central basta con multiplicar el ángulo inscrito por 2 y obtendremos entonces el ángulo central. Veámoslo ya demostrado en la circunferencia. Nos vamos a ir a GeoGebra clásico. Yo acá tengo un ángulo inscrito que está dentro de la circunferencia y está tocando un punto de la circunferencia, ¿sí? Este está formado por dos radios, inicia de B a D, está un segmento y luego otro segmento de D a C. ¿Cuáles son los radios? AB y AC. Estos dos forman un ángulo central, ¿sí? Vengo yo y selecciono la opción de ángulo. Recordemos que el ángulo se mide en sentido antihorario. ¿Dónde inicio? En el segmento AB. ¿Dónde voy a finalizar? En el segmento AC. Exactamente yo logro tener el ángulo central, que aquí nos dice que es de 196 grados. Si se fijan, el ángulo inscrito parte desde donde inicia el ángulo central y desde donde finaliza el ángulo central. Aquí tengo que el ángulo inscrito que me daba el ejercicio era 98 grados. Pero nosotros ya demostramos que el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito. Exactamente nos dio 196 grados el ángulo central, es decir, aquel que está en el centro de la circunferencia, ¿sí? Ahí tenemos entonces ya demostrado gráficamente, chicos. Continuamos ahora con el siguiente contenido. Hola, chicos. Culminamos ahora con la clase del día viernes 4 de septiembre. El tema es una combinación de los dos anteriores. Dice ángulo inscrito y ángulo central, pero ahora con lado en el diámetro de la circunferencia. Es decir, que prolongamos el diámetro y dentro de ese diámetro nosotros vamos a encontrar dos ángulos, un central y un inscrito, ¿sí? Pero siempre se van a obtener de la misma manera. Recordemos que el ángulo inscrito es igual al ángulo central entre 2. Y recordemos que el ángulo central es igual a 2 veces el ángulo inscrito, ¿sí? Veamos los siguientes ejemplos y recordemos. Dice ejemplo 8, encontremos la medida del ángulo A. ¿Qué es este ángulo A? Es el ángulo central porque está en el centro de la circunferencia. Vean acá, de A a B se ha trazado un diámetro. Tenemos el ángulo central y en ese mismo diámetro ahora tenemos otro ángulo que es el ángulo inscrito, ¿sí? Entonces, vamos también a obtenerlo de la misma manera. Desconocemos el ángulo central. Decimos que el ángulo central es igual a 2 veces el ángulo inscrito. ¿Cuál es el ángulo inscrito? 50 grados. Entonces decimos que el ángulo central es igual a 2 por el ángulo de 50 grados, ¿sí? Entonces podemos decir ya que el ángulo central de esa circunferencia que nos da es 2 por 50. Esto nos da 100 grados, ¿sí? Ahora veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, encontremos la medida del ángulo A
Ahora el ángulo A es ángulo inscrito, no está en el centro, ¿sí? Pero sí nos dan el centro ahora. Y ya nosotros sabemos que para el ángulo inscrito vamos a tener una división. Decimos ángulo inscrito igual a ángulo central entre 2. Ya acá el ejercicio nos da el ángulo central, ¿verdad? Que es de 70 grados. Sustituimos y decimos 70 grados entre 2. Y así vamos a lograr obtener la medida del ángulo A, que este es un ángulo inscrito. Recuerden que los ángulos inscritos son aquellos que exactamente tocan un punto de la circunferencia. Y el ángulo central es aquel que está en el centro de nuestra circunferencia, ¿sí? Al realizar esta división, nosotros tenemos 70 entre 2 nos da 35 grados exactamente. Vamos a corroborar esto en GeoGebra clásico. Bien, para el primer caso nosotros desconocíamos el ángulo central. Tenemos el ángulo inscrito que es de 50 grados. Venimos y nos vamos a la opción de medir ángulo. ¿Cuál es el ángulo central? Vamos a iniciar desde el segmento AB y vamos a culminar hasta el segmento AC, donde finaliza el ángulo, sentido antihorario. Y exactamente acá nos dice que el ángulo central es de 50 grados, tal como nosotros hemos encontrado en el primer ejercicio, ¿sí? El siguiente nos piden el ángulo inscrito. Vámonos nuevamente a GeoGebra clásico y veamos acá. Nos daban el ángulo central de 70 grados. ¿Sí? Nos vamos entonces a la opción de medir ángulo. ¿Y cuál es el ángulo que yo voy a medir? Justamente este que está acá, el ángulo inscrito. Partimos del diámetro, ¿sí? El segmento AD. ¿Y dónde finaliza? En el segmento DC o CD. Exactamente, si nos vamos acá a mover, nos dice que este ángulo es de 35 grados, ¿sí? Nuevamente, comprobamos que el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito y que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces para construir estos ejercicios? Vamos a ver un ejemplo. Ya estamos acá en GeoGebra clásico. Primeramente iniciamos graficando una circunferencia en la opción de centro y radio. Elegimos el centro 0,0. Luego el radio de 4 centímetros. Damos OK. Muy bien. Comenzamos ahora trazando un diámetro. Esa parte nos dice que es a través del diámetro. Entonces nos vamos a la opción de segmento. Diámetro es el que toca 2 puntos de la circunferencia y pasa por el centro. En este caso desde acá hasta acá y luego continúo desde A hasta acá, ¿sí? Ya tenemos ahí trazado un diámetro. Voy a medir yo un ángulo. Siempre me voy a la opción de segmento, un ángulo cualquiera. Inicio desde el centro de la circunferencia y elijo, por ejemplo, que aquí termine el ángulo, ¿sí? Nos vamos a la opción de medir ángulo para saber cuánto mide este ángulo. Iniciamos del segmento AB y finalizamos en el segmento AD. Este ángulo mide 107.21 grados. ¿Cómo obtengo el ángulo inscrito? Nos vamos a la opción del segmento y vamos a iniciar desde donde finaliza el ángulo central, es en D. Venimos y unimos hasta la otra parte donde culmina nuestro diámetro, que es C. En esta parte ya se nos ha formado un ángulo inscrito. Venimos y medimos el segmento AC hasta el segmento CD. Aquí tenemos que el ángulo es de 53.6 grados. Y si nosotros decimos 107.21 entre 2, vamos a obtener 53.6 grados aproximadamente, que es exactamente el ángulo inscrito, ¿sí?
Bien chicos, eso ha sido todo. Cuídense mucho, nos vemos en las sesiones de Zoom. Bendiciones, bye.